Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Bar Bakta sorprendió a todos enviando un coche lleno de flores a la casa de Yağmur Yüksel. El inesperado gesto emocionó tanto a Yağmur que no pudo contener las lágrimas. El día comenzó como cualquier otro para Yağmur Yüksel, pero nunca imaginó que al abrir la puerta de su casa se encontraría con una escena digna de un drama romántico, un auto repleto de flores frescas, en tonos rojos, blancos y rosados, estacionado justo frente a su puerta. Testigos aseguran que la expresión de Yağmur al ver semejante muestra de afecto fue de total sorpresa, seguida de una ola de emociones que no pudo controlar. No podía creerlo, era como si el tiempo se detuviera. Jamás esperé algo así de Bar, dijo una amiga cercana que se encontraba con ella en ese momento. Las flores no venían solas, entre los arreglos florales había una nota escrita a mano por el propio Bar Baktas, donde pedía disculpas por haber herido los sentimientos de Yağmur. Sé que cometí un error y rompí tu corazón. No pasa un día sin que me arrepienta. Estas flores no pueden borrar el daño, pero son mi forma de decirte que aún te amo, escribió Bar en la nota que ya está dando la vuelta en redes sociales. El gesto romántico ha causado un revuelo entre los fans de la pareja, que durante mucho tiempo fue una de las más queridas por el público. La relación entre Bar y Yağmur había terminado abruptamente hace algunos meses, en medio de rumores de una traición y declaraciones contradictorias en medios. Sin embargo, este acto ha despertado nuevamente la esperanza entre quienes sueñan con una reconciliación. Cuando vi las flores, sentí que todo el resentimiento se desvanecía. Me sentí vulnerable, pero también querida, confesó Yağmur, visiblemente emocionada en un breve video que compartió en sus historias de Instagram. Las imágenes muestran su rostro bañado en lágrimas mientras sostiene una de las rosas enviadas por Bar. Mientras tanto, Bar ha mantenido un perfil bajo, pero sus seguidores no tardaron en llenar sus últimas publicaciones con comentarios como, eso es amor verdadero, vuelve con ella. Se nota que se aman y los errores se perdonan cuando hay sinceridad. Varios expertos en relaciones han opinado sobre el tema, destacando la importancia de los gestos sinceros en las reconciliaciones. Este tipo de acciones, cuando vienen del corazón, pueden marcar la diferencia. Pero también es fundamental que vengan acompañadas de un cambio real, comentó una psicóloga invitada en un programa matutino. Desde entonces, la atención mediática sobre ambos ha ido en aumento. Varios programas de televisión comenzaron a debatir si el gesto de Bar era suficiente para reparar una relación aparentemente rota. Algunos presentadores expresaron escepticismo, señalando que el amor necesita más que flores para sobrevivir, mientras que otros defendieron la sinceridad del actor, calificando el acto como una muestra pura de vulnerabilidad masculina. En medio del torbellino mediático, se supo que Yağmur ha estado evitando entrevistas directas. Una fuente cercana reveló que la joven actriz se encuentra reflexionando sobre todo lo ocurrido y no quiere tomar decisiones apresuradas. Yağmur necesita tiempo. No se trata solo de perdonar, sino de confiar de nuevo, comentó un amigo de la infancia. Por otro lado, los seguidores de ambos no han dejado de crear contenido sobre la pareja. TikTok y Instagram están llenos de videos recopilatorios con momentos felices de Bar y Yağmur, acompañados de música melancólica. Los hashtags #vuelvan Bar y Yağmur y #amor de verdad se han vuelto tendencia en varios países, demostrando el impacto emocional que esta historia ha tenido en el público. Un detalle que ha pasado desapercibido para algunos, pero no para los fans más observadores, es el tipo de flores elegidas por Bar. Rosas rojas por el amor, blancas por el perdón y rosadas por la ternura. Cada color tiene un mensaje. No fue una elección al azar, escribió una florista profesional en una publicación que se ha vuelto viral. Según ella, el lenguaje de las flores revela más de lo que las palabras pueden decir. En las últimas horas, una nueva pista ha encendido aún más la esperanza de una reconciliación. Yağmur fue vista entrando discretamente al edificio donde vive Bar. Aunque intentó pasar desapercibida con una gorra y gafas de sol,
algunos paparazzis lograron fotografiarla. Esto ha sido interpretado como una señal clara de que, al menos, está dispuesta a escuchar. Mientras tanto, Bar publicó una imagen en blanco y negro en su cuenta de Instagram. En ella se lo ve sentado frente al mar, con la frase, a veces el amor necesita silencio para encontrar su voz. Los comentarios no se hicieron esperar, miles de seguidores interpretaron esto como una metáfora sobre su situación actual con Yamur. La historia ha capturado el corazón del público no solo por el drama, sino por la humanidad detrás de los personajes. Yamur, con su sinceridad al mostrar emociones sin filtros, y Bar, con su intento de redención pública, representan una narrativa de errores, perdón y la complejidad del amor en la era digital. Además, algunos expertos en comunicación afirman que este episodio ha tenido un impacto positivo en la percepción pública de ambos artistas. Bar ha mostrado madurez emocional, algo que no siempre se ve en figuras públicas. Y Yamur ha sido valiente al compartir su vulnerabilidad, comentó un analista en una columna para una revista de espectáculos. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo parecen desechables, este caso ha generado una ola de nostalgia por el amor romántico de antaño, ese que no teme al sacrificio ni al arrepentimiento. Algunos internautas incluso lo comparan con escenas de telenovelas, donde un gran gesto marca el punto de inflexión en una historia de amor aparentemente perdida. En medio de todo esto, surgen preguntas inevitables: ¿podrán reconstruir su relación desde la confianza? ¿Es posible volver a empezar después del dolor? ¿Será este solo un episodio más de una historia que ya llegó a su fin, o el inicio de un nuevo capítulo? Mientras los fans aguardan respuestas, las redes sociales siguen vibrando con teorías, memes y montajes fotográficos. Incluso ha surgido una campaña espontánea titulada Una Segunda Oportunidad, donde seguidores comparten historias personales de reconciliaciones tras rupturas dolorosas, inspirados por Bar y Yamur. En uno de estos testimonios, una joven escribió: después de ver el gesto de Bar, decidí perdonar a mi pareja. Todos cometemos errores, pero también todos merecemos la oportunidad de aprender de ellos. Es evidente que esta historia ha tocado una fibra sensible en miles de personas. Más allá de la farándula, hay un eco real de sentimientos, de heridas pasadas y esperanzas futuras. Por ahora, la última palabra la tienen ellos, Yamur y Bar. Lo que decidan hacer será seguido con atención, pero, sobre todo, con cariño por parte de quienes han vivido esta montaña rusa emocional como si fuera su propia historia. Y como suele suceder en los relatos que nos marcan, el final aún no está escrito. ¿Qué opinan ustedes, queridas seguidoras? ¿Creen que Yamur debería darle otra oportunidad a Bar? Cuéntenme en los comentarios, quiero leerlas a todas. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las historias más impactantes del mundo de las celebridades.